Buenas a todos, el día de hoy estaremos hablando de citología, más específicamente el libro de Maldad, dentro de la violencia y la crueldad humana de Roy Baumeister. Muy bien, ¿cuáles son los motivos y las causas del mal? El primero es el narcisismo. Escribe Roy Baumeister: los actos violentos provienen de una alta autoestima, no de una baja autoestima. Esto es cierto en un amplio espectro de violencia, desde el acoso escolar hasta la tiranía nacional, desde el abuso doméstico hasta el genocidio, desde la guerra hasta el asesinato y la violación. Los perpetradores de la violencia suelen ser personas que tienen una opinión muy alta de sí mismos. El segundo motivo es el idealismo. ¿Consideraba la SS que lo que hacía era malvado? La respuesta parece ser que no. Primero, parecían pensar que estaban haciendo el mundo un lugar mejor. Los nazis eran idealistas y utópicos. La gran sociedad imaginada por los líderes nazis requería deshacerse de los judíos, los esclavos, los gitanos y otros que se interponían en su camino, y que con su mera presencia podía arruinar la perfección de la sociedad que los nazis querían crear. Matar a todas esas personas como arrancar las malas hierbas de un jardín se reducía a una tarea bastante desagradable que había que hacer para lograr un resultado maravilloso que se había concebido, uno que sería un bien positivo para todos. Entonces, si bien lo reconocían como algo malo, lo reconocían al mismo tiempo como un medio para un bien mayor. Sobre el narcisismo podemos ver lo siguiente. Una conclusión simple sería que la autoestima en sí misma conduce a la agresión. Supongamos que en una escala del 1 al 10 te calificas a ti mismo como un 9. Entonces cada vez que alguien te dé una calificación de 1 a 8 será una amenaza para tu ego, porque la evaluación es inferior a tu autoevaluación. En contraste, si solo te clasificas como un 3, entonces las amenazas para el ego se limitan a calificaciones de 1 o 2. Si alguien te califica como un 5, te sentirás complacido y halagado. Si tu autoevaluación era un 3, profundamente insultado si te considerabas un 9. Según este razonamiento, cuanto mayor sea la opinión de ti mismo, más probable es que recibas amenazas para el ego, y por lo tanto más propenso a la violencia. En el influyente libro sobre la doble S, Heinz Hoven la escribe como una guardia imperial de puritanos estrictos. Este es el punto clave sobre la doble S. Las personas designadas para llevar a cabo las acciones más brutales y malignas eran las que habían sido elegidas y enseñadas para una fuerza de élite, superior en carácter y en virtud a todos los demás. No eran los desechos y matones, sino a la flor más distinguida, quienes cometieron los actos más horribles. Estos son los dos primeros motivos, el narcisismo y el idealismo. El tercero es la venganza. Muchos nazis consideraban que sus acciones eran una forma de vengarse por agravios e injusticias del pasado. En su opinión, habían sido maltratados y estaban poniendo las cosas en su lugar. Aún así, muchos alemanes creían que habían sufrido injusticias sustanciales. Sentían que su país merecía una posición de liderazgo en Europa, pero en su lugar había sido tratado con falta de respeto, conspirado en su contra por las potencias más antiguas, engañado para perder la guerra, y luego completamente explotado, humillado, enmascarado y saqueado por el escandaloso Tratado de Versalles y los acuerdos posteriores a la guerra. Es la venganza otro gran motivo para la violencia, como podemos ver aquí. Y recordarán que en el video sobre antisemitismo, la conspiración de que los judíos estaban controlando Alemania es una que va a tener bastante efecto en los alemanes de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso cuando ellos agreden a los judíos lo verán como una venganza. Cuarto, como producto secundario. Una variación de esta visión era que el maltrato y la matanza de víctimas eran desafortunadas, eran una parte lamentable pero necesaria de lo que había que hacer. Ninguna utopía se ha construido sin dolor y ninguna guerra se ha ganado sin pérdida. Sadismo. Como el paracaidista o el saltador en bungee que comienza a sentir placer cada vez más temprano en el proceso, en lugar de tener que esperar hasta el peligro haya pasado por completo, de esta manera los actos sádicos de crueldad pueden comenzar a proporcionar placer. Esta teoría parece encajar con todas las observancias sobre el placer sádico que hemos citado. La reacción inicial a cometer un acto violento es desagradable y predomina en la primera vez. Con el tiempo uno comienza a encontrar más placer en las consecuencias, mientras que la parte desagradable se debilita. Gradualmente uno puede comenzar a ansiar la experiencia. También se puede buscar experiencias más intensas, a medida que la reacción inicial se vuelve atenuada. Así los sádicos deberían volverse más crueles con el tiempo en busca de emociones cada vez más fuertes. Como podemos ver aquí, el sadismo tiene su fundamento en el sentimiento de adrenalina y de impulso.
y cómo cada vez se ejerce más en este sentimiento, buscando cada vez más sadismo, que es algo que también sucede con la pornografía, por ejemplo. 5. El mito del mal. Primero, el mal implica la imposición internacional de daño a las personas. Comencé este libro señalando que el mal está en el ojo del espectador. Ahora podemos agregar que estos espectadores son generalmente personas que sufren daño. Ven a la gente del mal como alguien que les ha causado daño. Además, el daño es intencional. El mal busca hacer daño y lo hace deliberadamente. En segundo lugar, y de crucial importancia, el mal está impulsado principalmente por el deseo de infligir daño simplemente por el placer de hacerlo. En general, no se entiende el mal como algo que usa la violencia de manera recia como un medio para un fin. Más bien, el daño infligido por la fuerza del mal es gratuito. El mal es sádico. Las personas malvadas disfrutan del sufrimiento y provocan daño para obtener el placer. Tercero, la víctima es inocente y buena. Las fuerzas del mal pueden causarse o pueden ocasionalmente volverse unas contra otras, pero en su mayoría intentan atacar a personas buenas. Cuarto, el mal es el otro, el enemigo, el forastero, el grupo externo. El mal no existe por sí mismo, sino solo en relación con el bien. Quinto, el mal ha sido así desde tiempos inmemoriales. El mal no es una cuestión de personas decentes y bien intencionadas que se vuelven malas en respuesta a experiencias traumáticas, difíciles o desagradables. El mal es constante, implacable y en su mayoría inmutable. Sexto, el mal representa la antítesis del orden, la paz y la estabilidad. El mundo normal, el mundo bueno y pacífico, es estable y predecible, a diferencia del mal. Séptimo, los personajes malvados a menudo se distinguen por su egoísmo, no carecen de autoestima, de hecho tienen demasiada autoestima, se sobrevaloran, son desmesurablemente ambiciosos y supremamente confiados. Por último, las figuras malignas tienen dificultad para controlar sus emociones, especialmente la ira. El mito del mal confiere una especie de inmunidad moral a las personas que creen en él. Como veremos pronto, la creencia en el mito en sí misma es una receta para el mal, ya que permite a las personas justificar acciones violentas y opresivas y permite que el mal se disfrace de bien. El mito del mal es lo que ha construido las acciones malvadas de muchos movimientos históricos, como lo puede ser el nacionalsocialismo de Hitler o lo puede ser la Unión Soviética de Stalin. Ellos veían a los judíos y a los kulaks como las fuerzas principales de mal que habitaban en la sociedad y que debían de ser eliminados. Desde su punto de vista, ellos eran los buenos luchando contra los malos, contra los desconocidos, contra los narcisistas que oprimían al pueblo. Pero, ¿por qué elegir el mal? ¿Por qué la gente elige el mal? Los medios para cometer el mal a menudo pueden ser más fáciles que los legítimos. Michael Gottfredson y Travis Hirschel señalaron en su importante libro, A General Theory of Crime, que la mayoría de los delitos requieren poco en términos de habilidad, paciencia, creencias institucionales o planificación. Para ganar dinero a través de un trabajo estándar y legal, a menudo es necesario adquirir credenciales y habilidades, lo cual puede tomar años de estudios y otras formaciones. En contraste, se necesita muy poco para asaltar una tienda o robar a un peatón. Un arma o algún tipo de otro arma y unos minutos son suficientes para llevar a cabo el acto. Ni siquiera es necesario saber cómo disparar, solo sostener y apuntar el arma es suficiente. Sin embargo, a pesar si el mal es tan fácil de hacer, ¿es efectivo hacerlo? Tomando en cuenta todo, la evidencia es consistente y convincente. A largo plazo, la violencia no es un medio altamente efectivo para lograr ganancias materiales. El robo, el hurto y otras formas de robar generalmente solo generan pequeñas cantidades de dinero e incluso las personas que llegan a robar una gran suma suelen gastarla rápidamente. Hay más dinero en el crimen organizado y en la venta de drogas, pero los costos también son altos y las tasas de encarcelamiento o de muerte violenta o prematura será suficiente para disuadir a la mayoría de personas de elegirlo. Sin embargo, hay que admitir que el mal y la violencia a menudo logran un grado significativo de éxito a corto plazo. Solo desde una perspectiva amplia y a largo plazo se puede decir que no es efectivo. Pero en ese caso, ¿por qué no habría más mal? No es que los deseos de los criminales difieran mucho de los demás. Dinero, sexo, placer y un sentimiento de superioridad. Los ciudadanos respetuosos de la ley también desean estas cosas y saben que los medios violentos o ilegales podrían proporcionarlo, al menos a corto plazo, pero tienen restricciones internas que les impiden recurrir a medios criminales para obtenerlos. Para alguien que carece de autocontrol, sin embargo, los medios violentos e ilegales son una forma atractiva de conseguirlo.
La culpa impide el mal, es una solución al problema, pero sin embargo también hay soluciones para la culpa, para evitarlo. La primera excusa es decir que no había otra opción, pero si no hubiera opciones para elegir, entonces no habría elección y por lo tanto no habría responsabilidad. Incluso si el perpetrador aún siente algunas punzadas de culpa, estas se pueden dejar de lado y se puede decir con certeza que no había otra respuesta posible. Apuntar a la necesidad externa es por lo tanto una estrategia popular entre los perpetradores. No pude evitarlo, decían. No tenía otra opción. Estaba solamente siguiendo órdenes, en el caso de los soldados. Fue por su bien. Si la culpa surge de dañar a otros, otra forma posible de evitar la culpa sería afirmar que las víctimas en realidad se beneficiaron. Ya hemos visto un par de ejemplos extremos de esta estrategia en justificaciones para matar niños propuestos por el hombre alemán y la mujer ruandesa que dijeron que consideraban el asesinato de los niños como un acto de misericordia, porque los pequeños no podrían sobrevivir sin sus padres. Tercero es el alcohol. El alcohol es posiblemente el método más universalmente conocido para escapar de la culpa y otras inhibiciones que podrían impedir a las personas de causar daño. Aunque el alcohol ciertamente ha brindado mucho placer a los seres humanos, también es una herramienta útil para escapar de los estados emocionales no deseados. Conclusión. ¿Por qué ocurre el mal? La primera causa de raíz del mal es el simple deseo de ganancia material como dinero o poder. La segunda raíz del mal es el egoísmo amenazado. Los villanos, matones, criminales, asesinos y otros malhechores tienen una alta autoestima. La tercera raíz del mal es el idealismo. Cuando las personas creen firmemente que están del lado del bien y están trabajando para hacer el mundo un lugar mejor. La cuarta raíz del mal es la búsqueda del placer sádico. En total, las 4 causas de raíz del mal son omnipresentes, lo que lleva a preguntarse por qué la violencia y la opresión no es más común. La respuesta es que los impulsos violentos suelen ser contenidos por inhibiciones internas y las personas ejercen autocontrol para evitar desahogarse contra los demás cada vez que lo sienten. En conclusión, podemos decir que las razones del mal son universales, pero sin embargo son sentimientos como la culpa y entender racionalmente que estas acciones son malas, lo que nos evita hacerlo.